1938, en el seno de un hogar formado por Tita, ama de casa, y Genaro, zapatero y cartero, vinculado este último desde siempre al deporte. Cursó sus estudios en nuestra ciudad, Escuela Artigas, Liceo Departamental y terciarios en la Universidad de la República, egresando con el título de médico en 1967. De nuevo en Florida fue presidente del Sindicato Médico de 1968 a 1970. Fundador del Frente Amplio en nuestro departamento en 1971. Preso político de 1972 a 1977. Militante de siempre, candidato a la intendencia por dicha fuerza en 2005 y director de higiene de la misma durante la administración Giacchetto. Destacado en la culminación del ejercicio de su profesión como diabetólogo, presidente de la Sociedad de Diabetología y Nutrición del Uruguay. En las opiniones que importan, Ariel Pisano Rondó. Todos los martes, minutos después de las 10 de la mañana por 94.5 FM del Pueblo. La Otra Radio. Los contenidos emitidos en este espacio no son responsabilidad de la emisora. A continuación, en la mañana de la 94.5 FM del Pueblo, La Otra Radio, las opiniones que importan. Buenos días, estimados radio. Hoy diríamos que a veces, como Martín me pregunta el título de lo que habla, pregunto, por ejemplo, la oportunidad de ver una alocución, una conversación de una especie de discurso por parte de nuestro intendente actual, cuando se había firmado un contrato acerca del entretenimiento turístico, etcétera. Bueno, que habían firmado algo ahí. Bueno, la verdad sea dicha, digo yo que cada uno debe poner, de los votantes de Enciso, deben poner lo que piensan o que lo que cada uno quiere en el discurso de él, porque realmente, para mí, tuve una tremenda dificultad para tratar de desenredar ese jeroglífico de lo que dijo, porque en realidad estuvo 5 minutos hablando y no dijo absolutamente nada. Entonces me pregunto, ¿qué se vota? Segundo, estamos hablando de que hoy vamos a hacer preguntas. Ayer en una audición televisiva vimos que aquel estimado que hace las entrevistas, etcétera, digamos, todo lo que tiene que ver con la cantidad de votos que va a llevar cada partido, presentó, Dollenar, un libro, y estaba flanqueado por un libro acerca de, quizá, de cómo se salió de la crisis o algún tipo de eso, porque todavía en realidad el fondo del asunto yo no lo conocía. Estaban, como le digo, a sus costados estaban Lacalle y Jorge Valle. Por favor, cuando yo llegue a esa etapa, amigos, parientes, avísenme, porque realmente le bombearon el libro que presentó Dollenar, porque tuvo, digamos, la verdad que se atuvo a ciertas verdades acerca de lo que había sido la crisis de Luis Valle, de Jorge Valle, perdón, todo ese tipo de argumentación o de exposición de hechos les cayó horrible a Lacalle por el asunto del gobierno blanco y de él, que venía, ese año venía, en esos años vinieron viento de cola para el país y no se aprovechó para nada. Y lo otro era las terribles manifestaciones de Jorge Valle, que dijo cualquier cosa. Ahora, no es algo que corresponda a razones de edad ni deterioro.
una de dos, o estuvo deteriorado desde su niñez, o, y la verdad que hasta llegó a la presidencia, y estuvo o deteriorado, o realmente, y siguió igual. Siguió igual. Entonces, me pregunto, ¿qué fue tan de horroroso el frente que no podía ser votado? Incluso con el candidato que había sido individualmente más votado de todos. Eso es otra pregunta. Después vayamos a los que sí seguro estarían. Acá nos dice un amigo y pariente y compañero que seguramente se deben haber asustado del oso ruso. Y es así. Aunque en realidad el oso ruso actualmente es un panda. Bueno, digamos que esa es otra de las preguntas que tengo que hacer a la gente. Digamos, a todos nosotros nos tenemos que hacer esa pregunta porque nosotros también tenemos que ver en eso. Después, resulta que sé que en la otra radio, en la CW33 aparentemente en el momento actual había una polémica acerca del famoso llamado que se hizo en voz baja. Es un llamado en voz baja porque era un día y al otro día terminaba el plazo. Es decir, que se supone o se presume que puede haber un nombre ahí. Habría que ver, está ya sospechado, porque para que le den el papel de lo que hizo en el liceo, digamos, de su currículum liceal, no se lo dan en ese tiempo tan corto. Es decir, que nosotros teníamos el deber de repicar este correo que a mí llegó, porque es realmente así. Es decir, avisen si pueden en forma urgente porque salió hoy, que era por el día de ayer, y termina mañana, es por hoy, un llamado para ocupar cargo en la Junta. En la Junta Departamental, por supuesto. El plazo parece una burla. Mirar en la página www.juntaflorida.gov.uy, técnico, contabilidad, a pasar esto, era lo que se decía, y bueno, aquí está, lo estamos dando a conocimiento para que la gente sepa de que puede estarse discutiendo también en otras radios. Después algo que me interesa y que está vinculado a algo que yo mucho conozco y conocí en aquel momento en la Dirección de Salud y Gestión Ambiental. Acuérdense que quien le cambió el nombre, dirán higiene, pero la verdad es que quien le cambió el nombre fuimos nosotros. Porque fue en el sentido de que, cuando digo nosotros, no lo digo en sentido majestático, ni ponerme más cosas, sino porque yo propuse y mis compañeros después apoyaron y se aprobó. Salud y gestión ambiental. Salud porque todo tenía que ver con todo el trabajo que hacíamos con la Dirección Departamental de Salud en conjunto, que era un trabajo que, bueno, ahora también en parte se sigue haciendo con un plan diferente que se llama LIRA para el dengue. Y después hacíamos cantidad de cosas en lo que tiene que ver con los perros sueltos, todo lo que tenía con la sanidad animal en relación a la sanidad animal que está en relación con los humanos, como el quistidático, por ejemplo. Trabajábamos muchísimo y concurríamos con la gente de la división zoonosis, ¿verdad? Después, otra cosa de la que se habló, y realmente yo tenía un secretario allí muy honesto, una persona que tenía sus horarios digamos un poco especiales, pero que hacía toda su tarea, votante de Germán Fierro, nunca me engañó, es decir, no estaba allí por votar a fulano o a mengano, estaba porque yo creía en él, y realmente vale la pena. Jorge Fleitas, y realmente hacía su tarea muy bien. Y el otro día, de casualidad, me encuentro con que todo el material que había sobre la contaminación del río Santa Lucía, y si ustedes recuerdan, a veces yo tenía que frenarlo a Juan Giacheto, lo tenía que porque yo le decía, tenés que hacerlo fundadamente,
fundadamente de que está contaminada el agua, etcétera, etcétera, o los riegos que ahí existían. Bueno, habíamos aprovechado, seguro, 17 y 18 son los días que se pueden presentar en el con ese llamado que hace la Junta Departamental. Gracias por la ayuda. Hasta las 6:30 tienen tiempo de inscribirse. En la Junta, en la Secretaría de la Junta. Bueno, como decíamos, conversando habíamos ido con Jorge Fleitas, habíamos ido muy frecuentemente a lo que se llamaba JICA o JICA, es decir, era una ayuda, no sé ahora en qué condiciones estará, una ayuda internacional de Japón para todos estos emprendimientos que tenían que ver con el saneamiento de la cuenca del Santa Lucía, que eso era fundamental. Y habíamos llegado a una de las últimas sesiones que pudimos ir, digamos que íbamos siempre, el director administrativo y yo como director. Y también iba Janet Agopián, y traíamos elementos muy buenos. Y una de las últimas veces, porque esta administración y este gobierno del Frente Amplio pidió a la colaboración japonesa, pidió fundamentalmente que aterrizara todos los planes, que fueran planes que fueran factibles de realizar. Yo he sentido, y es otra vez, he sentido hablar a nuestro diputado, también elegido por el pueblo, me pregunto por qué, que es Arocena, que, bueno, a veces me ha dado, sinceramente, no me gusta reírme de la gente ni nada, al contrario, tengo piedad por él, porque realmente a veces habla de lo que no sabe. Y realmente nadie tiene por qué saber estas cosas. Es solamente ir al Departamento de Higiene y preguntar al director administrativo actual o preguntarle al director actual qué es lo que conoce. Y todas las medidas que se han tomado últimamente van en la dirección de los estudios que nosotros habíamos recolectado de gente muy capaz, muchachos del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ese ministerio había ido, y la Dinama, en conjunto con JICA, con estos japoneses, habían hecho todo un estudio pormenorizado de lo que eran las fuentes de contaminación. Son las que ahora ahora OCE dice que se va a establecer un cronograma exactamente para hacer todo eso que ya estaba, digamos, en ciernes, porque no era fácil encontrar las fuentes de contaminación y cuál era la más importante, cuál era la menos importante, los agrotóxicos, todas las sustancias que se utilizan para mejorar los suelos, todo lo que significa el efluente de los tambos, en la que también estaba trabajando Echeverría en su sector, trabajaba mucho y había planes muy claros, porque algunos fallaron, habían sido conversaciones un poco, digamos que hay mucha gente que anda en la vuelta, de empresarios, entre comillas, etcétera, que anda mucho en la vuelta para venderte cualquier tranvía. Entonces, uno tenía que tener mucho cuidado. Cuando nosotros hablábamos del vertedero, teníamos mucho cuidado porque podía pasar lo que probablemente, y es una pregunta que yo me hago, ¿qué es lo que pasa ahora? Porque se habló mucho del vertedero, ¿verdad? Así como se habla mucho del sitio pintado y de las viviendas del sitio pintado, pero bueno, ya llegamos 2 años y medio, estaban ya para hacerse cuando nosotros dejamos la intendencia y ahora ahí estamos. También hay un programa que era del MIDES, con el que trabajábamos, que era Uruguay Clasifica, que era excelente, y que se está haciendo muchas cosas ya en Montevideo, y parece que sí, que va a cristalizar en muchas cosas importantes. Pero acá me llega una información, y yo pregunto, ¿esto es cierto? Le pregunto a la gente que está ahí, ¿es cierto? El gran negociado que nadie le presta atención, la basura.
Siempre con el licenciado Campal, que está en la Intendencia Municipal de Montevideo, se hablaba de que como no hay una, digamos, no hay notas, no hay facturas, no hay nada para vigilar la basura, es un sitio muy débil de posibilidades de lavado de dinero. Así que eso va a haber que ser seguido muy de cerca. Pero en este caso, el gran negociado que nadie le presta atención, la basura. La pregunta a esto es que, ¿por qué la Intendencia no compra la máquina de encapsular? ¿Se acuerdan que la gran cosa era encapsular la basura? Encapsular residuos, hacer un gran fardo. A esta empresa, con la cual seguramente ya habrán filmado, no sé, todavía no sé. Por eso son preguntas las de hoy. Ya que tenemos información que esta máquina rondaría alrededor de unos $230.000. ¿Y la Intendencia qué pasó? Opta por alquilarla a $219.542,4 por año a la misma empresa. Además, pregunto, no afirmo, pregunto. Además, lo curioso es que también le da a esta empresa todos los productos reciclables. Es como darle oro, es como darle oro. Donde estamos hablando de una suma millonaria que esto alcanzaría para gestionar todo el problema que tiene el departamento con los residuos y brindarle un trabajo digno a muchas personas que hoy se encuentran en una situación deplorable realizando la tarea de hurgar en la basura y clasificar. Con los cuales yo tenía muy buena relación, habíamos hecho varias veces, esto es una digresión, pero habíamos hecho muchas reuniones y todos sabemos que el hilo más fino, el sitio más fino por el cual se corta la cadena, son ellos, que son los que viven en condiciones deplorables porque no les llega nada de dinero que se hace con la basura. Y lo más grave de todo esto, y ahora seguimos con esto que me informan a mí, este informe es que es una gran irresponsabilidad de parte de la comuna entregarle la llave del vertedero a una empresa privada. La llave del vertedero a una empresa privada. Yo pregunto, quiero saber. Ya que esto no garantiza la gestión correcta de los residuos. Y aquello de que hablaba Juan de residuos tóxicos, ese tipo de cosas. ¿Qué puede pasar con una empresa privada que tiene la llave de ahí? ¿Qué va a ir a parar ahí? Yo pregunto, me pregunto. Y mucho menos de lo que estaría enterrando en el sitio. Me estaba adelantando al final de la frase. Bueno, como valle no estoy, pero más o menos, ¿viste? Tuve cierta seriedad en mi vida. En ese proyecto se ve a las claras que el intendente está manejando el asunto con un objetivo político. Bueno, pero ninguna novedad, porque maneja todo el punto de vista político, no que lo que sirve para lo demás, lo que sea bueno. Económico, sin ningún tipo de asesoramiento técnico, porque su proyecto muestra una carencia de detalles importantes que entraña, que estarían perjudicando, porque está mal redactado acá, al total de nuestra comunidad, si no tomamos una acción inmediata sobre el tema. Seguro que después sería demasiado tarde. Así que yo pregunto, ¿qué pasa con esto? Esto es un documento que lo lanzo y que me contesten. De pronto yo estoy equivocado y que por hacer política en contra de esta intendencia, porque en la medida que esta intendencia no me convenza de que está haciendo un trabajo que es para todos y no para él en primer lugar, inciso, y después todos los que lo siguen, la corte, entonces todos los cortesanos, entonces yo lo que creo que hay que hacer, estudiar todos estos temas de los que hemos hablado, ¿verdad? Pensar. Ahora muchas veces dicen, no, gana fácil el pájaro. ¿Seguro? ¿Cómo no va a ganar fácil si nosotros, yendo yo además para ayudar a Juan, que le llevé 5.000 votos,
ganamos por 200 y pico de votos, o 300 y pico de votos, evidentemente, ni siquiera con el intendente preso por malversación, por una cantidad de cosas, ni siquiera porque se sabía que ellos firmaban, por ejemplo, un ejemplo pequeño pero que es muy importante, cuando la enfermedad que mata más gente, el tránsito, se le daba las libretas de conducir firmados no por médicos, firmado por un veterinario, firmado por el secretario de la Junta, por el secretario de la Intendencia, perdón, de la Junta no, de la Intendencia, que era ¿quién? Casualidad, Enciso. Entonces las cosas no se hacen por derechas, se hacen por otra. Entonces le voy a dar por la cabeza en la medida que a mí no me convenza que lo que se hace es por rédito político. Por eso yo estoy llegando muy bien a mi campito, a mi chacrita. Estoy llegando muy bien porque allí los votantes son yo aprovecho, porque son votantes, todos amigos de Enciso, y me están haciendo un camino precioso. Entonces aprovecho porque tuve esa suerte, si no, sinceramente hubiera sido muy difícil llegar. Así que nosotros vamos a seguir con estos temas. Me interesaría que me siguieran llegando, porque yo no soy un fiscal público, creo que perfectamente está la Junta para eso, y yo realmente, no viene el caso ahora, pero no estoy en este momento en la Junta, y bueno, a mí me interesa saber cómo me interesa, digamos, soy el representante del pueblo, y hay gente que sabe muy bien cómo es mi vida, tenemos que estar atentos a eso cuando pongamos el votito en la urna. No solamente tratar de que la seguridad del empleo público, porque a veces eso es la votación, la seguridad de que me nombren en algún lado y yo no tengo nunca más problemas. Bueno, un abrazo a todos y nos vemos el martes que viene. Esto fue Las Opiniones que Importan, en la mañana de 94.5 FM del Pueblo, la otra radio.